Perfecto. Muy buenas noches a todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta última sesión de CIPAS, en este caso correspondiente a la evaluación final o prueba POC, ¿cierto? De nuestro curso de métodos numéricos. Quiero comentarles, quiero decirles pues que ya ingresamos a esta evaluación final. De hecho, si ustedes recuerdan, esta evaluación final siempre era un par de días nomás, pero en esta ocasión pues se extendió hacia unos cuantos días más. ¿Listo? Entonces es muy importante que la presentemos, es muy importante que estemos pendientes de esto, pues para no irnos a quedar, digamos, atrasados al respecto. ¿Listo? Entonces, denme un segundito, por favor. Voy a quitar la pantalla, voy a iniciar sesión aquí. Denme un segundito, por favor. Ujú. Ujú. Denme un momentico, por favor. Ujú. Listo, parece que ya. Listo. Voy a compartirles otra vez la pantalla. Es que ustedes han visto que el campus hay veces que manda a cambiar la clave a uno y los primeros días uno no se acuerda muy bien cómo es que es la clave, entonces me tocó ir a buscar la clave del campus. Listo, ahora sí ya. Entonces, estimados estudiantes, lo que les decía. Eh, Vamos a hablar acerca de la evaluación final. Lo que les comentaba, ¿no? Este periodo es especial puesto que esa evaluación final, que usualmente es 2 días, pues se aumentó el plazo a 5 días, desde el 20 hasta el 25 Buenas de tardes. este mes, ¿no? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces, aquí está. ¿Listo? Entonces, lo que les comentaba, vamos a tener entonces desde el 20 hasta el 25 de este mes para presentar esta evaluación final. Por supuesto, la recomendación pues más importante que puedo hacerles es que hagan esa evaluación final. ¿Listo? Hagan esa evaluación final. Como ustedes han tenido pues en todos los cursos, es muy importante hacerla porque el peso de ponderación de esta evaluación final pues es bastante alto, son 125 puntos sobre la calificación final del curso, entonces pesan bastante, ¿listo? Pesan bastante. Ahora, ¿por qué los llamé? ¿Por qué les mandé invitación a CIPAS? Pues resulta que algunos de ustedes, algunos estudiantes, me escribieron un poco preocupados porque no tenían, digamos, o no podrían imaginarse cómo presentar una evaluación de una materia como esta, en la que se vio tanta programación, en la que vimos pues tantos algoritmos y tantas cosas, pues tantos temas que vimos durante el desarrollo del periodo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una evaluación, voy a hacer un CIPAS, vamos a revisar más o menos las preguntas, no vamos a resolverlas obviamente, pues porque sería hacerles el examen, ¿cierto? Pero sí quiero que veamos qué tipo de preguntas nos podemos encontrar, con qué nos vamos a enfrentar en el examen. Recuerden que es un examen de un único intento, entonces
Claro, a algunos les da miedo pues que iniciar el intento como para, entre comillas, ver el examen, pero pues una vez abierto el examen, pues tienen que quedarse ahí presentándolo y les da como miedo esa parte. Entonces, no saben si les van a colocar algoritmos, no saben si les van a colocar, bueno, qué se les va a colocar en el examen. ¿Listo? Entonces, justamente dije, bueno, voy a citarlos. Vamos a hablar un poquito acerca del examen. Vamos a ver qué tipo de preguntas hay, ¿vale? Vamos a ver qué tipos de temas salen más recurrentemente, porque pues hay unos temas que se prestan más para hacer la evaluación que otros temas. Entonces, como qué tipos de temas salen como más recurrentemente. Y bueno, vamos a ver qué tipo de cosas pueden ofrecerse ahí. ¿Listo? Recuerden que en nuestro curso, estimados estudiantes, nosotros vimos prácticamente 3 secciones o 3 unidades, ¿no? Entonces, cuando iniciamos el periodo académico, voy a ir escribiendo aquí, pues, lo que vaya a ir necesitando un poquito. Cuando empezamos el periodo académico, en la unidad 1, nosotros nos concentramos un poquito en la parte de sumas de Riemann. Recuerdan que nuestro curso empezó con sumas de Riemann, que era calcular, o mejor dicho, programar las sumas de Riemann. Entonces, sumas de Riemann, ¿listo? Otro tema que ingresó en la tarea 1 era el de polinomios de Taylor, teoría del error. Entonces, teoría del error y polinomios, o mejor dicho, polinomios de Taylor. Polinomios de Taylor. ¿Está bien? Otro tema que ingresó en la unidad 1, de hecho, fue el de solución de ecuaciones no lineales. Entonces, solución de ecuaciones no lineales. ¿Listo? Esos fueron los temas para la unidad 1. Recuerden, uno pues tiene que saber, tiene que entender o tiene que, digamos, llevar algunos conceptos básicos a la evaluación, ¿no? ¿Para qué eran las sumas de Riemann? ¿Para qué era la teoría del error o polinomios de Taylor? ¿Para qué era la solución de ecuaciones no lineales? Entonces, más o menos debe tener ideas de, digamos, de qué se trataba cada uno de estos temas, ¿no? Recuerden que en el caso particular de las sumas de Riemann, en este caso particular de las sumas de Riemann, se trataba de aproximar integrales o servían justamente para eso, para la aproximación de integrales. Y entonces ustedes recuerdan que había sumas de Riemann por izquierda, por derecha. De hecho, les voy a colocar aquí. Había por derecha, había por izquierda, había sumas de Riemann en el punto medio, había sumas de Riemann por el máximo, por el mínimo. Entonces, todo esto tuvieron que programarlo ustedes en este curso. ¿Listo? Pero entonces justamente la idea es esa, aproximar integrales. Esa era la, digamos, la clave de las sumas de Riemann, aproximar integrales. Que si por derecha, por izquierda, por punto medio, por máximo y mínimo, entonces de una vez les voy diciendo, les voy comentando, estimados estudiantes, que es muy raro que necesitemos alguna fórmula en esta evaluación final. Es muy raro. Si la llegásemos a necesitar, pues obviamente la buscamos, pero tenemos que tener claro para qué era cada uno de los temas. En el caso particular de las sumas de Riemann, justamente era para aproximación de integrales. ¿Listo? Luego pasamos a teoría del error y polinomios de Taylor. Entonces, en teoría del error y polinomios de Taylor, básicamente lo que hacíamos era aproximar funciones, polinomios de Taylor. El polinomio de Taylor básicamente me daba la aproximación de una función, ¿vale? Entonces, me servía para aproximar funciones. Y me daba una cota del error, me daba un estimativo del error. Entonces, justamente eso es lo que hacíamos en polinomios de Taylor. ¿Listo? Estamos colocando como la generalidad de cada uno de los temas. Y solución de ecuaciones no lineales, pues justamente eso, solucionar ecuaciones no lineales, ¿no? Solución de ecuaciones no lineales. Aquí les voy a comentar o les voy a decir, pues, que para solucionar ecuaciones no lineales,
nosotros teníamos que tener una ecuación igualada a 0. Recuerden ustedes que en la guía de actividades, cuando se hizo este punto, habían unas ecuaciones que no estaban igualadas a 0, entonces uno tenía que hacer la igualación a 0. Entonces, voy a escribirlo así, miren, como f de x igual a 0. Es justamente la ecuación que se quiere resolver ahí. Es una ecuación igualada a 0. Y cuando nosotros quisimos implementar todos estos algoritmos de solucionar ecuaciones no lineales, pues aparecieron varios métodos, que el método de bisección, que el método entonces también de, creo que era de regla falsa, que también apareció por ahí. Sí, porque este es un método parecido al de bisección, el método de Newton-Raphson, ¿cierto? El método de Newton-Raphson y el método de la secante, que es un método parecido al de Newton. Entonces, estos fueron los 4 métodos que nosotros tuvimos ahí. Esto fue para la unidad número 1, estimados estudiantes. Cuando pasamos en la unidad número 1, claro, bueno, lo que les iba diciendo, en esta tercera parte, queríamos resolver ecuaciones no lineales y para resolver ecuaciones no lineales nos enfrentamos a varios de estos métodos, bisección, regla falsa, Newton-Raphson, el método de la secante. Y bueno, hay que tener pues alguna idea básica de qué se trataba cada uno. ¿Listo? Ahora miramos las preguntas y si hay alguna pregunta con respecto a esto, pues recordamos como las ideas básicas. En la segunda parte, en la segunda sección, cuando fuimos a la segunda unidad, perdón, ingresamos a la unidad 2. En la unidad 2 nosotros estudiamos otros temas que eran correspondientes a la solución de ecuaciones lineales. Entonces, la primera parte, pongámosla aquí, la solución de ecuaciones o sistemas de ecuaciones lineales. Coloquémosle más exactamente. Sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, la primera parte la concentramos justamente en eso. Solución de sistemas de ecuaciones lineales. Y para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, en esa ocasión yo recuerdo que tuvimos que programar 2 algoritmos, el de Jacobi y el algoritmo de Gauss-Seidel. ¿Listo? Estos 2 algoritmos los programamos. El de Jacobi era el algoritmo más básico y el de Gauss-Seidel era una mejora al algoritmo de Jacobi. ¿Qué queríamos hacer? Pues teníamos un sistema de ecuaciones lineales, por ejemplo así, supongamos 2x más 3y más 5z igual a 9, x menos y más 2z igual a 18, 3x menos 4y más 5z igual a 21, ahí pues me lo inventé yo, ¿cierto? Fue el primero que me salió. Pero lo que queríamos era resolver ese sistema de ecuaciones que está ahí. ¿Y cómo lo resolvíamos? Pues utilizando alguno de estos métodos iterativos, o bien Jacobi o bien Gauss-Seidel. Lo que hicimos en esa ocasión fue primero programar Jacobi y luego, digamos, acomodar entre comillas, ¿cierto? Organizar ese algoritmo de Jacobi para poner el de Gauss-Seidel, puesto que el de Gauss-Seidel es una mejora al algoritmo de Jacobi. Entonces, ahí empezó la unidad 2. Luego hicimos regresión lineal, hicimos una parte de regresión lineal. En la parte de regresión lineal, ¿qué es lo que tenemos? Pues nosotros tenemos una serie de punticos, una serie de datos, y lo que queríamos justamente es aproximar, voy a colocar aquí un plano cartesiano, nosotros teníamos una serie de datos, voy a escribir pues unos punticos por aquí. Entonces, por aquí puede ser unos punticos. Aquí hay unos punticos dispersos, digamos. Y lo que nosotros buscamos con el método de regresión lineal era ajustar esos puntos encontrando una recta que tuviera la menor distancia a estos puntos. Es decir, la recta que pase con la distancia más cortica a todos estos puntos que colocamos ahí. Entonces, ¿qué era regresión lineal? Pues que nosotros encontramos una recta, por ejemplo, esta recta roja que estoy dibujando aquí, que se ajustara lo mejor posible a todos estos datos que teníamos ahí. Eso es lo que hacíamos en regresión lineal, encontrar esa rectita que está ahí. Entonces nosotros
tabulábamos, graficábamos los punticos y mediante cálculos matemáticos encontrábamos pues justamente esa línea recta que está ahí. Pero esa es la idea básica. Esa línea recta ajusta esos punticos lo mejor posible y hace que nosotros podamos de alguna manera predecir o indicar un valor que no está dentro de los datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien me dice a mí, bueno, si tenemos todos estos datos y estos datos representan, por ejemplo, el valor de las casas, en el eje X están los metros cuadrados que tienen las casas, ¿cierto? Pongámoslo aquí, en el eje X son metros cuadrados y en el eje Y es el precio de las casas, supongamos. Entonces, una casa, por ejemplo, aquí con este dato, supongamos con este dato aquí, de 100 metros cuadrados, va a valer, supongamos, 200 millones, no sé. ¿Listo? Entonces, así son estos datos que he puesto aquí. En el eje X son metros cuadrados y en el eje Y son el valor de las casas. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos que indicar un valor de una casa, pero que no está dentro de esos punticos? Es decir, por ejemplo, alguien me pregunta por aquí, ¿cuánto vale esta casa que mide 150 metros cuadrados? Pues resulta que aquí en 150 metros cuadrados no hay ningún dato, pero la recta de regresión me puede dar un valor aproximado de cuánto podría costar una casa de 150 metros cuadrados, teniendo pues más información alrededor con los demás valores, ¿no? Entonces uno puede decir, ah, bueno, una casa de 150 metros cuadrados podría costar unos 250 millones, pues no tengo ese dato, pero la recta de regresión me indica que eso podría costar. ¿Listo? Entonces ahí nos concentramos un poco en la unidad número 2 acerca de regresión lineal. Y por supuesto también la parte de interpolación. Entonces, la parte de interpolación fue otra parte importante en la unidad 2, interpolación. ¿Qué vimos en interpolación? Pues básicamente la idea es muy parecida a esta. Tenemos una serie de datos, una serie de punticos, y lo que queríamos encontrar era el polinomio que mejor se ajuste a esos punticos, que la curva que mejor se ajuste a esos punticos. Entonces, en interpolación, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de datos, una serie de valores de la función, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser acá. Entonces, tenemos una serie de valores y lo que necesitamos, lo que queremos hacer es interpolar esos punticos mediante una función. Eso lo hacíamos, por supuesto, se calculábamos entonces el polinomio de interpolación y en este caso para estos punticos, pues más o menos, digamos, entre comillas, más o menos iría como así, tal vez. Yo veo como un poco así, tal vez. Entonces, lo que haríamos era justamente encontrar un polinomio que se adapte a esos punticos que tenemos justamente ahí. Entonces, eso es lo que hacíamos en interpolación. Por supuesto que interpolación también sirve para predecir valores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que alguien nos diga, bueno, ¿cuánto vale para este valor de X aquí la función? Nosotros no teníamos originalmente eso, nosotros no teníamos originalmente cuánto vale para ese valor de X. Pero al hacer el polinomio de interpolación, pues podemos dar una idea de cuánto puede valer, ¿no? Podemos decir, ah, bueno, para ese valor de X, pues bueno, el valor de la función aproximadamente estará aquí. Entonces, ese valor lo podemos, digamos, de alguna manera predecir. Entonces, esta parte de regresión lineal y esta parte de interpolación corresponde justamente a la parte de ajuste de curvas que tuvimos para el curso. ¿Listo? Y finalmente, nosotros en la unidad 3 miramos la parte de diferenciación numérica. Entonces, fue la parte, digamos, un poquito más pesadita. Es la parte un poquito más dura del curso. Tenemos la parte de diferenciación numérica. ¿Cierto? Doctor, qué pena una pregunta. Dime, O sea, claro. la evaluación es totalmente matemática, ¿sí? Vamos a verla, listo, no te preocupes, que ahorita ya las colocamos, la abrimos, yo la puedo abrir, no tengo, como no tengo límite, pues, digamos, de tiempo para mí, entonces la vamos a abrir, Gracias. vamos a ver entonces más o menos de qué se trata, y ahí ya miramos
qué componentes incluye. ¿Listo? Hay una parte que es matemática, por supuesto, pero hay otra parte que es muy interpretativa. Entonces, diferenciación numérica era una parte. La otra parte es la integración numérica, ¿cierto? Y la otra parte, por supuesto, era la de ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales, pues, numéricas, que correspondía a solucionar ecuaciones mediante el computador, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos aquí en esta unidad 3? Pues lo que hacíamos básicamente era aproximar, en la primera parte, aproximar las derivadas. Calculamos una aproximación de la derivada. ¿Listo? Aquí aproximábamos las derivadas. ¿Cómo las aproximábamos? Pues las aproximábamos de varias maneras. Recuerden que habían varios métodos. Por ejemplo, en general pues se llamaba diferencias finitas, ¿no? El método como tal, diferencias finitas. Pero las aproximábamos con el método hacia adelante, hacia atrás, ¿cierto? O diferencias centradas o hacia atrás, por ejemplo. Entonces, habían varias maneras de aproximar, ¿listo? Varias formas de aproximar. Nosotros las hicimos todas, de hecho. Esa web conferencia me tocó a mí y las hicimos todas en la web conferencia. Pero la idea clave del asunto es que queríamos aproximar la derivada de una función mediante la diferencia, pues, finita de algunos elementos. Y entonces la organizamos así. De hecho, no aproximamos únicamente la primer derivada de una función, sino que incluso aproximamos hasta la segunda derivada de una función mediante esquemas de diferencias finitas. ¿Listo? Entonces, a nosotros en esa ocasión, pues sacamos algunas fórmulas, sacamos algunas cosas, pues, para poder encontrar estas aproximaciones. Lo hicimos, pero digamos que esa es la idea clave, ¿no? Integración, pues la idea es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la idea de integración es aproximar, pero obviamente no derivadas, sino integrales. Esto se complementa con la unidad 1. En la unidad 1 nosotros hicimos sumas de Riemann. Y sumas de Riemann es una aproximación de integrales. Solo que en estos esquemas de integración numérica, pues son mucho más eficientes, se calculan mucho mejor, se requieren menos cálculos computacionales. Entonces, bueno, es mucho más eficiente que las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann pueden demandar bastante poder computacional, pero los esquemas de aproximación de integrales pues son mucho mejores. Aquí, por ejemplo, se vio la regla de Simpson simple. Y la compuesta, ¿no? Fueron las dos que se visualizaron aquí. Regla de Simpson compuesta. ¿Listo? Y, por supuesto, la parte de ecuaciones diferenciales numéricas. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer en la parte de ecuaciones diferenciales numéricas? Pues aproximar, ¿cierto? Aproximar, ¿qué? Pues soluciones de ecuaciones diferenciales. Era básicamente lo que queríamos hacer. Entonces, parte de ecuaciones diferenciales numéricas aproximamos, pero ahora soluciones de ecuaciones diferenciales, pues, como tal. Y teníamos varios métodos también, ¿no? Pues básicamente todos los que utilizamos fueron del tipo Runge-Kutta. Entonces, todos los que utilizamos fueron del tipo Runge-Kutta. ¿Vale? Entonces estaba Runge-Kutta de orden 1, Runge-Kutta de orden 2, de hecho. Y de hecho, pues, uno pudiese seguir avanzando, orden 4 y el que quiera, ¿listo? Claro, entre más orden, pues, más poder computacional necesita porque más cálculos hay que hacer, ¿vale? Pero se aproxima mejor. Entonces, cuarto orden. Pero eso es básicamente los métodos que tratamos ahí. Entonces, muchachos, he hecho una, digamos, un resumen muy por encimita de los temas que vimos durante el periodo académico. Fueron estos, básicamente. En la unidad 1, sumas de Riemann, polinomios de Taylor y solución de ecuaciones no lineales. En la unidad 2, soluciones de ecuaciones no lineales. En la unidad 2, soluciones de ecuaciones lineales.
regresión lineal e interpolación. En la unidad 3, diferenciación numérica, integración numérica y solución de ecuaciones diferenciales numéricas. Y la idea, como le digo, es entender, saber bien para qué era cada uno de estos temas, ¿no? Yo les dije, sumas de Riemann, ¿para qué era? Para aproximar integrales. ¿Cuántos métodos teníamos? Varios, derecha, izquierda, punto medio, máximo, mínimo, y de hecho hay infinitos más, pero nosotros vimos eso. Polinomios de Taylor, ¿para qué me sirve? Para aproximar funciones. ¿Y qué más puedo calcular con polinomios de Taylor? El error de aproximación, una cota del error. Solución de ecuaciones no lineales. ¿Qué quería resolver? Quería resolver ecuaciones no lineales de este estilo, igualadas a cero. Ahí es donde yo les digo que en la guía de actividades habían algunas ecuaciones que no estaban igualadas a cero, entonces tocaba hacer el proceso de igualación a cero. ¿Qué métodos teníamos? Bisección, regla falsa, Newton-Raphson, secante. Teníamos varios métodos para resolver eso, pero todos trataban de hacer lo mismo, solucionar la ecuación no lineal, es decir, encontrar una aproximación de la solución de la ecuación. Todos los métodos querían hacer lo mismo. Algunos eran mejores, otros eran peores, pero querían hacer lo mismo. ¿Listo? A nivel computacional, pues el método de bisección es el método más débil, digamos, no es el método más fuerte, sino que el método más débil. El método más fuerte es el de Newton-Raphson, pero pide demasiado, y el método de secante es un método que está bien equilibrado, es un método fuerte, pero no pide tanto como Newton, entonces el método de la secante es un método bastante favorable cuando uno ya está trabajando, pues si está haciendo alguna investigación, uno utiliza mucho el método de la secante por esa razón. En la unidad 2, solución de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué teníamos? Pues un sistema de ecuaciones lineales y queríamos resolverlo. ¿Qué teníamos para resolverlo? Teníamos entonces básicamente dos algoritmos iterativos para solucionar esas ecuaciones no lineales. ¿A qué me refiero con iterativos? Que tocaba hacer varios pasos, es decir, el algoritmo tenía que iterar varios pasos para poder encontrar las soluciones. ¿Cuáles teníamos? Teníamos el método de Jacobi, el método más básico, y el método de Gauss-Seidel, que era una mejora al método de Jacobi. ¿Listo? Regresión lineal. ¿Qué teníamos en regresión lineal? Teníamos una serie de puntos y teníamos que encontrar la recta que mejor, digamos, entre comillas, mejor encaja con esa serie de punticos que tenemos ahí. Es decir, que mejor aproxima a todos los punticos. De hecho, esa recta que pusimos ahí es la recta que mejor aproxima a todos los punticos y nos sirve para predecir cosas. Nos sirve para predecir, por ejemplo, en este caso del ejemplo que les puse, nos sirve para predecir cuánto vale una casa de 150 metros cuadrados, cuánto vale aproximadamente sin tener ese dato entre los punticos que tenemos en azul. Entonces nos sirve para predecir valores, ¿no? Esta parte correspondía a la parte de ajuste de curvas. La parte de interpolación es la parte que seguía. En la parte de interpolación que teníamos una serie de punticos y queríamos interpolar esos punticos. No queríamos encontrar la recta, pues que mejor se aproxima a los punticos, no, sino que queríamos encontrar el polinomio que ajustara a todos esos punticos. Entonces, encontramos este polinomio que está en negro y ese polinomio debe pasar por todos esos punticos que están ahí. ¿Listo? Y eso también nos sirve a nosotros para, de alguna manera, predecir valores, ¿no? Puesto que si nos piden un valor de X que no está dentro de los punticos rosaditos, claro, con el ajuste de la interpolación podemos saber cuánto aproximadamente debería valer la función para ese valor de X. Y en la unidad 3, si ustedes ven, la unidad 3 todo es aproximación, aproximación y aproximación. En la unidad 3 fue aproximación de la derivada, aproximación de integrales y aproximación de las soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues eso resume rápidamente lo que corresponde pues a nuestro curso, ¿vale? Es muy importante, claro, tener esos temas así claros, es muy importante tener, saber para qué era cada uno de esos temas. Créame que no es tan importante, en la mayoría de las veces no es tan importante aprenderse las fórmulas, aprenderse los algoritmos, no. Es más importante saber interpretar, ¿listo? Entonces, como les decía a ustedes,
algunos me escribieron indicándome que pues les daba un poquito de miedo presentar el examen porque les parecía que el curso era un curso bastante complicado. Entonces yo decía, no, pero pues es difícil que metamos algo de programación en la parte final. Sin embargo, pues quiero mostrarles cómo es aproximadamente la evaluación. ¿Listo? ¿Qué tipo de preguntas sale? ¿Qué tipo de preguntas nos podemos enfrentar? Algunas veces nos van a dar la fórmula, otras veces no nos van a dar la fórmula. Entonces, vamos a ver para que ustedes tengan pues alguna idea de cómo presentar ese examen. ¿Listo? Recuerden, el examen tiene plazo hasta presentar para hasta el 25. Ahí ya lo abrí, miren, ahí ya lo abrí. Entonces, miren qué tipo de preguntas nos podemos encontrar. Observen esto. Dice, contexto. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, A, B, C o D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Y miren que aquí ya está planteada la pregunta. Entonces dice, miren la pregunta, aquí está. Dice, muchachos, ahí la pueden ver, le aumento un poquito de zoom, que está bien ahí. ¿La pueden leer claramente? Está bien, profe. Listo. Entonces miren lo que dice. Cuando aplicamos el método de Jacobi o Gauss-Seidel, uno de los criterios de convergencia que indican cuándo debe terminar la iteración o de iterar es. Entonces, miren que la pregunta no es sobre la programación puntual del método de Jacobi o de Gauss-Seidel, sino que dice, bueno, ¿qué propiedades tenemos que tener nosotros para parar este método iterativo, ¿no? Recuerden que si nosotros hacemos un método iterativo en programación, tenemos que colocar al menos un criterio de parada, pero lo ideal es que tengamos 2 o 3 criterios de parada. Ustedes que son ingenieros en su mayoría, pues saben eso, ¿no? Entonces, ¿qué criterios de parada deberíamos tener? Y miren que aquí dan las opciones. Por ejemplo, la primera opción me dice que, uy, aquí se marcó, bueno. La primera opción me está diciendo que la iteración K más 1 menos la iteración K sea igual a 1. Que la iteración K más 1 menos la iteración anterior, la iteración K, en valor absoluto, por supuesto, sea menor que epsilon para un epsilon pequeño. Que la iteración K más 1 menos la iteración K sea menor que 0. Que la iteración K más 1 menos la iteración K sea mayor que epsilon. Les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuál creen que sería la opción de respuesta correcta o viable para esta pregunta que estamos visualizando ahí? ¿Ustedes qué opinan? Díganme, por favor. ¿La A, la B, C o D? La profe. La B. La B, ¿vale? La B. Miren por qué. Miren por qué. Vamos a descartar las otras, ¿listo? Miren, por ejemplo, que la C no tiene ningún sentido. La C no tiene ningún sentido como opción de respuesta. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el valor absoluto de estas cantidades, ¿cierto? De la iteración más 1 menos la iteración K es menor que 0. No tiene ningún sentido puesto que el valor absoluto nosotros sabemos que siempre es mayor o igual que 0. O sea que la C no tiene ningún sentido para esto. ¿Listo? La D, ¿qué pasa? La D no tiene ningún sentido para lo que queremos, puesto que si nosotros vamos a hacer un proceso de iteración, queremos que en cada proceso, en cada iteración, la solución que vamos aproximando vaya pareciéndose más a la solución real, vaya acercándose más hacia la solución real. ¿Listo? ¿Qué sucede? Pues que cuando queremos que se vaya acercando más hacia la solución real, pues el error tiene que ser más pequeño, el error tiene que ser más pequeño. Entonces, digamos que aquí, pues gráficamente, si esta es la solución real, aquí está, digamos, un puntico, pongámosle aquí solución real. En el proceso de iteración, ¿qué es lo que hacemos nosotros en un proceso de iteración? Pues lo que vamos haciendo es que en la primera iteración calculamos una primera aproximación. Pongámosle que es x1. ¿Listo? En la segunda iteración calculamos una segunda iteración que debería ser mejor que la primera, puesto que está más cerquita de ahí, ¿no? Y justamente eso es lo que queremos, que sea mejor. Que en la tercera iteración esa sea mejor que la segunda incluso. Entonces, que siempre nos vayamos acercando más hacia la solución real. Cuarta iteración, quinta iteración,
sexta iteración, séptima iteración, octava iteración. ¿Listo? Y entonces, cuando uno hace proceso de iteración, eso es lo que quiere, que cada iteración se vaya aproximando más hacia la solución real. Pero miren ustedes, ¿a qué nos lleva eso? ¿Qué pasa con las iteraciones? Con el X5, con el X6, con el X7, con el X8. ¿Qué pasa con cada una de las iteraciones? Si ustedes se dan cuenta, esos punticos me tocó colocarlos más cerquita cada uno a medida que se van aproximando a la solución real, están más pegaditos uno del otro. Y eso es justamente lo que va a pasar aquí. Cuando nosotros miramos esta opción de respuesta, justamente miren la opción B. La opción B me está diciendo que cuando yo haga una iteración, ¿cierto? Y la compare con la anterior, eso tiene que ser más chiquitico. ¿Listo? Entonces, un método de parada de estos procesos iterativos es justamente eso. Cuando yo hago iteraciones y las iteraciones nuevas que genero están muy cerquitica a la iteración que ya había hecho antes, significa que ya me estoy aproximando a la solución real, justamente lo que está pasando aquí. Entonces, justamente eso es lo que me está diciendo la respuesta de la opción B, que la iteración siguiente menos la iteración anterior tienen que ser muy cercanas. Entonces, ahí ya me está indicando que estoy acercándome a la solución real del problema. ¿Listo? Entonces, en este caso, sería la solución como la B. ¿Listo? Entonces, miren que no es tanto de aprenderse fórmulas, sino de poder, digamos, de alguna manera comprender o de alguna manera interpretar lo que nos están diciendo ahí, ¿vale? Entonces, esa de ahí la podríamos, digamos, ya dijeron que la opción de respuesta era la B, ¿no? Entonces, bueno, ¿esa está clara? ¿Está bien? ¿Está clara para todos? Sí. Sí, sí, tutor. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya vamos viendo qué tipo de preguntas salen. Bueno, algunas las vamos a responder, otras pues no las vamos a responder, obviamente, porque pues tampoco es la idea de que se quede todo el examen resuelto, pero vamos a ver, ¿listo? Entonces dice así, miren, esta de aquí es diferente, dice, este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, 1, 2, 3 o 4. Solo 2 de estas opciones responden correctamente a la pregunta. Entonces, aquí hay 2 opciones, aquí hay 2 entre las opciones 1, 2, 3, 4 que son correctas, ¿vale? Entonces dice así, enunciado, suponga que se tiene un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Después de la eliminación gaussiana se tiene la forma escalonada reducida por filas y bueno, aquí me dan la forma escalonada que se tiene. Pero miren que aquí ya me ha dicho que se ha hecho un proceso de eliminación gaussiana. Entonces, hay que acordarnos de estos temas de álgebra lineal, qué pasaba cuando uno hacía eliminación gaussiana, ¿no? Pues básicamente lo que se hace es un proceso, pero las soluciones del sistema se mantienen intactas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues saber interpretar este sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo este sistema de ecuaciones? Observen, ¿qué es lo que dicen? Vamos a ver. Dice, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Entonces, primero, el sistema es consistente y tiene infinitas soluciones. ¿Listo? El sistema es consistente y tiene solución única. El sistema se puede resolver, el sistema no es consistente. Entonces, simplemente a manera de recuerdo, les recuerdo pues que cuando un sistema tiene solución, cuando un sistema de ecuaciones tiene solución, uno dice que es consistente. Cuando no tiene solución, decimos que es inconsistente o que no es consistente. O sea que en la opción 4, al decirme no es consistente, me están diciendo que el sistema no tiene solución, básicamente. Entonces, me están diciendo que el sistema no tiene solución. Y todas las demás sí me está diciendo que tiene solución, ¿no? Me está diciendo que el sistema es consistente y tiene infinitas soluciones, que el sistema es consistente y tiene solución única, que el sistema es consistente, bueno, el sistema se puede resolver, significa que sea consistente y eso, ¿listo? Entonces, estimados estudiantes, si ustedes tuvieran un sistema de ecuaciones de esta forma, miren que en este caso no le están preguntando ni por Gauss, bueno, no le están preguntando ni por método de Jacobi, ni por método de Gauss-Seidel, ¿no? Les dicen, interpreta el sistema de ecuaciones. Si ustedes tienen un sistema de ecuaciones que tiene esta forma,
Un segundito, le hundí el botón ahí. Si ustedes tienen un sistema de ecuaciones que tiene esta forma, estimados estudiantes, ¿qué creen que está pasando? ¿Creen que el sistema tiene solución y tiene infinitas soluciones? ¿O que creen que tiene solución y tiene una única solución? ¿O creen que el sistema se puede resolver? ¿O creen que el sistema no se puede resolver? ¿Ustedes qué dirían ahí, estimados estudiantes? ¿Alguno sabe de pronto? ¿No? ¿Está más complicada? ¿Está más complicada que la anterior? Bueno, vamos a interpretarlo. ¿Listo? Vamos a interpretarlo. Entonces, ven un segundito. Yo voy a tratar de pasar este sistemita de ecuaciones, que es muy chiquitico, pero voy a tratar de pasarlo acá a la hojita de cálculo que teníamos. Y miramos qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Entonces, me están preguntando si este sistema tiene solución o no tiene solución. Entonces, lo que tenemos que saber es interpretar lo que nos está diciendo el sistema. Miren que aquí ya me está diciendo esta ecuación de aquí, me está diciendo que y vale 3, es decir, me está dando la solución para la variable 3, ¿vale? Entonces, miren que ahí ya voy obteniendo una solución o una parte de la solución mejor. Entonces, la ecuación 2 me está indicando de una vez cuál es la solución para la variable y. E incluso yo puedo reemplazar o puedo sustituir esa ecuación acá y puedo encontrar las soluciones para X y para Z. Miren, incluso lo voy a hacer, miren. Eso no hay necesidad de hacerlo, pero incluso lo voy a hacer. Miren, la primera ecuación es así, igual 7. ¿Listo? Y voy a reemplazar ese valor de Y. ¿Por qué lo puedo reemplazar? Pues porque la ecuación 2 ya me está diciendo que Y vale 3. O sea que X menos 3 por Y, pero es que Y vale 3. Más 4Z igual a 7. X menos 3 por 3 da 9, más 4Z igual a 7. El 9 está restando, lo paso a sumar y me quedaría así, miren. Me quedaría así, miren. 4Z igual a 7 más 9. X más 4Z igual a 7 más 9 da 16. Y el 4Z lo puedo pasar a restar y me quedaría así. ¿Vale? Esto no hay necesidad de hacerlo, simplemente es para indicarles, pues, que como ya me está dando la solución para Y, ya me está diciendo que Y vale 3, entonces yo puedo reemplazar ese valor de 3 en la otra ecuación que me hace falta, que es la ecuación, digamos, 1. Y entonces yo puedo obtener una solución para X. ¿Qué significa eso? Bueno, y que depende de la variable Z, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues si de pronto recordamos el de álgebra lineal, significa que nosotros tenemos una variable libre, que la variable libre es la Z. Y entonces, este sistema tiene infinitas soluciones, porque por cada valor de Z que yo le dé aquí, voy a encontrar un valor de Y. Por cada valor de Z voy a encontrar un valor de Y. Yo les decía que esto no hay necesidad de hacerlo porque justamente yo lo puedo ver aquí, miren. La variable Y ya me está diciendo que vale 3. O sea que esto de aquí vale 3 por 3, 9. Me queda la X y la Z ahí nada más. Entonces, es una ecuación con dos variables. Nosotros tenemos que tener una variable libre, en este caso la Z. Y entonces el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque por cada valor de Z que yo le dé, voy a encontrar un valor de X. Por ejemplo, si Z vale 1, X va a valer 16 menos 4 va a valer 12. O sea, por cada valor de Z, X va a tener un valor diferente. ¿Qué quiere decir aquí? Que en este caso, este sistema es consistente y tiene infinitas soluciones. Cada valor de Z que yo le dé me va a generar un valor de X diferente. Entonces, infinitas soluciones, ¿vale? ¿El sistema tiene solución única? No, el sistema no tiene solución única, puesto que, lo que les digo, por cada valor de Z encuentro un valor de X diferente, es decir, tiene infinitas soluciones. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver. ¿El sistema no es consistente? No, esto es falso, porque el no es consistente significaría que el sistema no tiene solución, y en este caso sí tiene solución. O sea que en este caso, las respuestas serían la 1, ¿cierto? Y la 3.
la 1 y la 3. El sistema tiene infinitas soluciones y sí se puede resolver. 1 y 3, aquí está. Entonces sería en este caso opción A, ¿vale? Entonces, lo que les decía, miren, la clave no estaba en saberse ninguna fórmula matemática, no estaba en saberse ninguna expresión matemática rara. Había que saber interpretar ese sistema de ecuaciones que está ahí. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, lo que había que hacer en este caso particular, ¿vale? ¿Está claro, estimados estudiantes? ¿Están dándose cuenta ya qué tipos de preguntas van a encontrar en esta evaluación? Sí, profe. Listo. Vamos a ver acá otra, miren. Aquí, por lo que estoy viendo, esto es un polinomio de Taylor. Vamos a ver qué dice aquí, ¿vale? Pero ya estoy viendo que esa de ahí de pronto sí demanda un poquito de cálculo. Vamos a verificar, ¿listo? Dice, este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, 1, 2, 3 o 4. Solo 2 de estas opciones responden correctamente a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Bueno, 1 y 2 son correctas, 1 y 3 son correctas, 2 y 4 son correctas, 5 y 3 son correctas. Perdón, 2, 3 y 4 son correctas. El enunciado es la siguiente. Dada la función, aquí está la función f de x igual a tangente de x por x, utilizando el polinomio de Taylor, tenemos que el polinomio de Taylor de primer y segundo grado para esta función en x igual a un cuarto está dado por, ¿listo? Y aquí están las opciones. 1, 2, 3 o 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues probablemente haya que recordar un poquito acerca de polinomios de Taylor. Habrá que tener alguna formulita de los polinomios de Taylor. Incluso la podemos copiar por acá, incluso la podemos averiguar en internet, no hay ningún problema. ¿Listo? Si ustedes, por ejemplo, hacen su resumen, pues sería bueno incluir la formulita de polinomios de Taylor, ¿no? Entonces, formulita de polinomio de Taylor. F de X es igual a F de A, ¿cierto? Más F' de A, bueno, H por F' de A, creo que le pusimos en esa ocasión, o X menos A por F' de A. ¿Listo? Más F segunda de A sobre 2 factorial por X menos A al cuadrado, más, aquí le voy a colocar, la tercera derivada de A sobre 3 factorial por X menos A al cubo, más F cuarta derivada de evaluada en A sobre 4 factorial por X menos A a la 4, más y así sucesivamente, hasta, pongámosle aquí la enésima derivada, ¿listo? Hasta la enésima derivada. Vámonos hasta aquí para explicar bien esto. X menos A la N más el error. El error lo voy a colocar en rojo. Es F, N más 1, evaluado en A sobre N más 1 factorial por X menos A la N más 1. ¿Listo? Estimados estudiantes, aquí les puse un polinomio de Taylor general, muy general, de grado N. Por eso llegamos hasta la enésima derivada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros necesitamos un polinomio de Taylor de grado 1, pues lo que hacemos es borrar toda esta parte, y nos quedamos, bueno, hasta el error incluso, porque el error va a ser diferente, y nos quedamos incluso solamente con el de la primera derivada, que es el de grado 1. Si nos piden un polinomio de Taylor de grado 2, entonces lo que hacemos es dejar hasta la segunda derivada, hasta ahí, y borramos todo lo demás, ¿vale? Y así, si nos piden un polinomio de Taylor de grado 3, pues borramos todo el resto y dejamos hasta la tercera derivada, hasta el término con tercera derivada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el ejercicio que nos están dando ahí, nos estaban diciendo que vamos a verificar un polinomio de Taylor de primer grado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a fijarnos en un polinomio de Taylor que únicamente tenga los términos que están por fuera de esta parte verde que dibuja aquí, que están por fuera. Son los que son de grado 1. Y si ustedes se dan cuenta, un polinomio de Taylor de grado 1
no tiene cuadrados por ninguna parte, como por ejemplo aquí, miren, no tiene cuadrados por aquí. Un polinomio de Taylor de grado 1 es justamente eso, un polinomio lineal. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si vamos a la pregunta y me dicen, tenemos que identificar el polinomio de Taylor de primer grado. Entonces, para identificar el polinomio de Taylor de primer grado, tenemos que ir a buscar al que sea de grado 1. ¿Listo? Miren que en este caso particular, pues no es que me tenga que saber la fórmula de polinomio de Taylor. Me tengo que saber es qué significa que sea de grado 1. Entonces, voy a buscar y si yo me doy cuenta, el único que tiene grado 1 es el que hice en la opción 3. Miren, es 1 más 2 veces x menos pi cuartos. ¿Listo? Miren que ahí nunca está un término cuadrático aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que si me están pidiendo un polinomio de Taylor de grado 1, de primer grado, pues justamente tiene que ser ese, el de la opción 3. ¿Listo? Entonces, las respuestas correctas estarán entre aquellas que estén relacionadas con la opción 3. Entonces, o será, por ejemplo, la 1, miren que aquí está 3 y 4, y la 2, miren que está 1 y 3. ¿Listo? No puede ser, por ejemplo, la C. No puede ser la C. ¿Por qué? Porque la C me está diciendo que las opciones 1 y 2. Pero si ustedes se fijan, la opción 1 y 2, todos dos son polinomios cuadráticos. Miren, todos dos son polinomios cuadráticos. No hay ningún polinomio lineal. Entonces, no puede ser la opción C, por ejemplo. La opción D tampoco puede ser, porque la opción D son 2 y 4, que también son polinomios cuadráticos los dos. Miren, este es cuadrático y este de acá también es cuadrático. Tiene cuadrado y tiene cuadrado. Entonces, ahí yo voy descartando. ¿Qué quiere decir eso? Que la opción respuesta o la opción correcta tiene que estar entre la opción A, que está aquí, o la opción B. ¿Por qué? Porque son justamente las que están involucrando a la opción 3, a esta opción 3, ¿cierto? Como respuesta, y es justamente la única que tiene un polinomio lineal, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues descartar de cuál se trata. Se trata entonces de la respuesta tipo A o la respuesta tipo B. Eso es lo que tendríamos que hacer ahí, ¿listo? La respuesta tipo A o la respuesta tipo B. Si ustedes se fijan, el polinomio de Taylor, aquí está, tiene todos los términos, ¿no? Tiene primer término, bueno, término lineal, el término cuadrático, tiene todos los términos ahí. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que el polinomio de Taylor pues va a tener todos los términos e incluso, fíjense que en la opción 4 le hacen falta un término, ¿no? Le hace falta el término lineal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí le hace falta término lineal, miren. Le tiene el término constante y de una pasa al término cuadrático. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué significa eso? Que la opción de respuesta correcta, entonces sería el de 1 y 3, que sería la B, ¿no? La B. Entonces, miren, estimados estudiantes, que no es que sea súper, hiper, mega necesario aprenderse todas estas fórmulas, pero sí hay que saber interpretar bien lo que nos están diciendo. Y en este caso particular, polinomios de Taylor. Los polinomios de Taylor tienen todos los términos y si me dicen uno de grado 1, ¿cierto? Quiere decir que voy a olvidarme de todo el resto y me voy a quedar justamente hasta el polinomio de grado 1. Si me dicen de grado 2, quiere decir que tiene que aparecer un término cuadrático ahí. Tiene que aparecer un término cuadrático aquí. Entonces, los términos cuadráticos están en la opción 1, 2 y 4. Entonces, el único polinomio de grado 1 que estaba aquí era este de la opción 3. ¿Qué quiere decir eso? Que en las respuestas correctas, para que sea correcta, obligatoriamente tiene que involucrar a esa opción 3. No hay de otra, tiene que involucrarlo ahí, ¿listo? Si no, pues no puede ser correcta porque los otros polinomios no son lineales, ¿vale? Entonces, esa sería, ¿vale? Entonces, de nuevo repito, no es que tenga uno que se aprenderse todas las fórmulas, pero sí hay que analizar, digamos, bien qué es lo que nos están diciendo ahí. Muchas veces incluso la fórmula no la dan, o incluso así no nos den la fórmula muchas veces, entonces luego en otra pregunta está la fórmula, ¿vale? Entonces, ese es. Miren que aquí ya hay una pregunta parecida a la anterior, es decir, con dos opciones de respuesta y tenemos que es de aproximación de integrales. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué es lo que dice aquí? Dice así, bueno, ya sabemos, dos opciones de respuesta, tenemos que ver
cuál es correcta, si la 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3. ¿Listo? Entonces dice así. Enunciado. Al aproximar una integral definida por la regla de Simpson 3/8, es correcto afirmar que el error absoluto de la aproximación disminuye a medida que aumenta el número de subintervalos. El método es directo y no necesita iteraciones para obtener el resultado. El método es iterativo. El error absoluto de la aproximación aumenta a medida que aumenta el número de subintervalos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría ahí, estimados estudiantes? Entonces, nosotros tenemos que interpretar bien esa pregunta. ¿Listo? En este caso, miren que nos están preguntando por una regla de integración, pero no nos están diciendo, bueno, ¿cuál es la regla de integración Simpson 3/8? No nos están diciendo, usted tiene que saberse la regla de integración, sino que tiene que saber algunas generalidades de estos procesos de aproximación. En este caso, miren, por ejemplo, aquí les dicen, el error absoluto de aproximación disminuye a medida de que aumenta el número de subintervalos. Eso fue algo que nosotros descubrimos, de hecho, desde la unidad 1, cuando estábamos haciendo sumas de Riemann. Si ustedes recuerdan, cuando están haciendo la parte de sumas de Riemann, en esa partecita de sumas de Riemann, a ustedes les pedían calcular la suma de Riemann, si no estoy mal, para 4 subintervalos. Creo que para, si no estoy mal, creo que era para 100, otro creo que era para 800 y otro creo que era para 5000. Creo que era así, si no estoy mal. Bueno, el caso es que en esas sumas de Riemann, les pedían a ustedes calcular la suma de Riemann aumentando el número de subintervalos. ¿Y qué se observaba? Que cuando aumentaban los subintervalitos, lo que pasaba es que el error disminuía. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos procesos de aproximación, obviamente, entre más finito tome uno las particiones, mejor va a ser la aproximación. Solo que el cálculo computacional pues va a ser mucho mayor porque entre más particiones tenga pues va a tener que hacer más cálculos, ¿no? Pero el error va a ser mucho más chiquito. Entonces miren que la opción 1 le está dando algo válido, le está diciendo el error absoluto de las aproximaciones disminuye a medida de que aumenta el número de sus intervalos. Eso es cierto. El método directo y no necesita iteraciones para obtener el resultado. Eso también es cierto. Los únicos métodos iterativos que nosotros vimos durante el semestre, durante este periodo, fue el método de Jacobi y Gauss-Seidel, que fue para obtener soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, y los métodos de, bueno, de las ecuaciones no lineales, que eran Newton-Raphson y Secante, que son métodos iterativos también. En cuanto a integrales, no vimos ningún método iterativo. Todos eran métodos que aproximan directamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la opción 2 también es verdad. La opción 3, ¿el método es iterativo? No, eso es falso. ¿Por qué? Porque los únicos métodos iterativos que vimos fueron Jacobi y Gauss-Seidel, que no son para aproximar integrales, sino para resolver sistemas de ecuaciones lineales, y los métodos para resolver ecuaciones no lineales, pero ninguno tenía que ver con integrales. O sea que esa es falsa. El error absoluto de la aproximación aumenta a medida que aumenta el número de subintervalos. Eso es falso. Justamente lo que les decía, desde la unidad 1 nosotros descubrimos que no es cierto eso. Descubrimos que a medida que aumenta el número de intervalos, de subintervalitos, la aproximación va a ser mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso particular, opción 1 y opción 2 son las opciones que están ahí verdaderas. ¿Listo? O sea que en este caso, esa sería la respuesta, ¿vale? Entonces, miren que, de nuevo, no era necesario aprenderse la fórmula, no era necesario saber el algoritmo, pues, de la regla Simpson 3/8, no era necesario, pero era necesario saber interpretar los resultados que ya hemos obtenido en alguna ocasión. ¿Está bien? Estimados estudiantes, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, miren que en esta pregunta de aquí estoy viendo que es una pregunta con única respuesta y estoy viendo que incluso
que incluso le dan la regla de Simpson. Miren, dice así, bueno, la regla de Simpson aplicada a 3 intervalos es esta de aquí, miren. Aquí está la regla de Simpson aplicada a 3 intervalos. Sea la función f igual a seno de pi por x, la aproximación de la regla, bueno, la aproximación de la integración sobre el intervalo 0, 1, que toma como incremento a h igual a 1/3, para la regla de Simpson 3/8 es, y aquí están las opciones que respuesta. ¿Qué quiere decir eso, estimados estudiantes? Que en este caso hay que tener una calculadora a la mano. Hay que tener una calculadora a la mano. Y aquí le dan a uno todas las posibles, digamos, herramientas para poderlo hacer. Lo que siempre les he comentado hoy, no es necesario aprenderse la regla de Simpson 3/8, no es que tenga que saberse, pero sí hay que saberla manejar en este caso que nos están diciendo utilícela, entonces hay que saberla utilizar. ¿Listo? Entonces, miren, incluso podríamos hacer un gráfico, podríamos ver un poquito ahí cómo podríamos hacerla, pero obviamente no la vamos a hacer, pues ya hemos hecho varios, de hecho ya hemos hecho varios puntitos, pero vamos a ver cómo sería aproximadamente o cómo sería más o menos el asunto ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Coloquemos aquí esto, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos una función, ¿listo? Y queremos aproximar la integral de esa función. De hecho, yo conozco la gráfica de esa función. Bueno, pues yo la conozco, pues ya la he trabajado antes, ¿cierto? Pues justamente es mi oficio. Pero si ustedes no la saben, pues pueden graficarla, que no tiene ningún problema, ¿vale? Esa función que me dan aquí, la gráfica va a ser así como se las voy a colocar aquí. Miren. Ah, perdón, en flechita no, aquí, en flechita. La gráfica va a ser así, miren. Y este va a ser el punto 1, desde 0 hasta 1, ¿listo? Como les digo, esto yo lo sé, pues ya es mi oficio esto, pero ustedes la pueden hacer en algún graficador, si no tienen, utilizar algún graficador tipo Desmos o tipo GeoGebra, colocan la función acá, la función era seno de pi por x, ¿no? Incluso buscan la constante aquí, generalmente aquí están las constantes, vamos a buscarla a ver, si no, pues la colocamos tal cual. A ver si aquí me entiende así. Ah, sí. Aquí me entiende así. Miren, ahí está. ¿Listo? Ahí está. Esa es la función. Y ahí me dice que entre 0 y 1. Miren, aquí está 0 y aquí está 1. ¿Cuál es la función entre 0 y 1? Justamente el pedacito que yo les dibujé aquí. Ese pedacito que yo les dibujé aquí es la función entre 0 y 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular esa integral. Calcular cuánto vale esa integral. Utilizando esa regla de Simpson, pues que nos dicen ahí, ¿no? Entonces nos dicen que la regla de Simpson es aplicada y nos dicen, observen, que con h igual a 1/3. ¿Qué significa eso? Que el tamaño del paso va a ser 1/3. Entonces voy a colocarlo aquí, miren. Si el tamaño de paso es 1/3, entonces el primer valor sería 0. El segundo valor pues, estaría por aquí, que es 1/3. El siguiente valor estaría por aquí, que es 2/3. Y el cuarto valor pues estaría por aquí, que es 3/3, solo que es lo mismo, 1. ¿Listo? O sea que esos son los valorcitos que vamos a necesitar. El de 0, el de 1/3, el de 2/3 y 1. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería f sub 0? El f sub 0 sería f evaluado en 0 es igual a f sub 0. ¿Quién sería f sub 1 o f? Aquí lo ponen como f sub 1, sí. F sub 1. Entonces, f sub 1 es igual a f evaluado en 1/3. F sub 2 sería f sub 2 es igual a f evaluado en 2/3 y f sub 3 es igual a f evaluado en 1. Básicamente es eso lo que hay que hacer. Es simplemente reemplazar esto aquí. Miren, la fórmula me dice que la integral entre 0 y 1 de f de x es aproximadamente, la voy a copiar tal cual, 3h sobre 8, ¿cierto? Por f sub 0 más 3f sub 1 más 3f sub 2 más f sub 3.
Y listo, lo que tengo que hacer es reemplazar esos valores aquí, ¿vale? Entonces sería así, 3 por h, pero h vale 1/3. 3 por 1/3 sobre 8. Por f sub 0, pero ¿quién es f sub 0? Es la función evaluada en 0. Entonces, la función evaluada en 0. Más 3 veces f sub 1, más 3 veces la función evaluada en 1/3. Más 3 veces f sub 2, más 3 veces la función evaluada en 2/3. Más f sub 3, que es la función evaluada en 1. Y ya, eso es. ¿Listo? ¿Y qué toca hacer ahora? Pues calculadora, básicamente. Calculadora. Entonces, toca aplicar calculadora y ver cuánto nos da todo esto aquí, ¿vale? Entonces, miren. Sería entonces así. Recordemos, la función es f de x es igual a seno de pi por x, ¿vale? Entonces, vamos a hacer al menos una evaluación ahí como para que la tengamos en cuenta. Yo a veces soy como mal utilizando calculadora. Voy a tratar de sacar GeoGebra, que de pronto lo utilizo un poquito mejor. Como calculadora soy como un poquito malito utilizando. Entonces, ¿listo? La función f de x es igual, perdón un segundito, a seno de pi por x, ¿no? Creo que aquí tiene que estar pi por x. ¿Listo? Ahí está. Esta es la función, ¿vale? ¿Está bien? Y voy a calcular la función evaluada en 0. La función evaluada en 0 me da 0. Entonces, aquí yo ya puedo calcular la función evaluada en 0. La función evaluada en 0 me está dando 0. O sea que me quedaría así. 3 por 1/3 sobre 8 por la función evaluada en 0. Lo acabé de calcular en GeoGebra, me da 0. Vamos a colocar el otro. Más 3 veces la función evaluada en 1/3. Entonces, voy a GeoGebra y calculo la función evaluada en 1/3. Eso me da 0.86602. 0.86602 más 3 veces la función evaluada en 2/3. Este de aquí es este valor. Y este es el que les voy a colocar aquí. La función evaluada en 2/3. Entonces, colocamos aquí en GeoGebra la función evaluada en 2/3. Y da básicamente lo mismo. 0.660, bueno, lo mismo básicamente. ¿Listo? 0.86602. Más la función evaluada en 1. La función evaluada en 1 la podemos calcular, pero de hecho da 0, ¿no? Función evaluada en 1 da 0 también. Entonces, miren que todos estos cálculos salieron relativamente fáciles, no tan complicados, pero bueno, ¿listo? ¿Qué significa, estimados estudiantes? Que nos dan la fórmula. Nosotros tenemos que reemplazar los valores en esa fórmula, hacer la cuenta de todo esto que nos están dando aquí y mirar cuánto es el resultado. Y ese resultado justamente es el que va a ir aquí, ¿listo? Ese resultado justamente es el que va a ir ahí. Entonces, en ese caso particular, pues nos quedaría un resultado más o menos grandecito. Probablemente, no sé, probablemente sea este aquí, tal vez. Probablemente, no sé, pero tocaría hacerlo, ¿listo? Pero lo que les decía, ¿necesitamos saber la fórmula de Simpson 3/8? Realmente no. ¿Por qué? Porque no la están dando completa. Lo que necesitamos saber es interpretar esta fórmula y saber, pues, calcularla. ¿Listo? Y en este caso nos piden calcularla, pues, para unos numeritos en particular con una función en particular. Y por supuesto, no es que en el examen ustedes no van a tener ningún tipo de ayuda como GeoGebra, ¿no? Por supuesto que lo pueden utilizar. Calculadora, si tienen graficadora, si tienen GeoGebra, lo pueden utilizar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ahí les comento, simplemente es colocar la respuesta y ya está. Incluso ahorita que veo, estaba viendo aquí las opciones de respuesta y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de opciones de respuesta son de millones, ¿no? Ahorita caigo en cuenta eso, la verdad, porque pensé que eran 1.649 y no, son de millones, ¿no? Miren, este es menos 1.649.519. Este es 2.649.519. Este es 1.649.500.
Son de respuestas de millones. Y la única que no es de millones es esta, ¿no? O sea que, pues, digamos que por descarte, esa es la que tiene que ser. Pero Pero justamente, pues bueno, vimos cómo calcular esto, ¿no? No había visto, la verdad, que las respuestas eran de millones. Yo pensé que eran 1.649, 2.649, 1.649. Bueno, pensé que eran así, pero no, ha sido de millones. Entonces, no. Obviamente, entonces, opción de respuesta que en este caso sería esa, ¿no? ¿Listo? Otra, dice así. Sea X una aproximación del valor exacto, bueno, sea X gorro, mejor, sea X gorrito, una aproximación del valor exacto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Cuál es falsa? Dice, ¿cuál es falsa, no? Dice, el error relativo da una mejor idea del número de dígitos significativos correctos. El error relativo es siempre menor que el error absoluto. El error relativo puede ser menor que el error absoluto siempre que X sea lo suficientemente grande. ¿Listo? Y nos preguntan cuál es falsa. La primera, de hecho, es verdadera. El error relativo a una mejor idea del número de dígitos significativos correctos. Esa, de hecho, es verdadera. Entonces, esa, de hecho, es verdadera. El error relativo es siempre menor que el error absoluto. Eso no siempre es verdad. El error relativo puede ser menor que el error absoluto siempre que X sea lo suficientemente grande. Eso también puede ser que no sea verdad. Entonces, miren que ahí toca analizar ya qué es lo que pasa con eso, ¿no? Simplemente para recordarles, ¿no? Simplemente le recuerdo ahí. Cuando nosotros veíamos y estábamos aproximando un valor de X, ese valor de X que queríamos aproximar, nosotros le llamamos el valor real. ¿Listo? Y en este caso nos están diciendo que el valor aproximado es el que allá ponen como X gorrito. Entonces, este es la aproximación. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el error absoluto? El error absoluto entre la aproximación y el valor real, pongámosle aquí absoluto, era el valor absoluto de la diferencia entre el valor real menos el valor aproximado. ¿Listo? Pero el error relativo era el error, pues, perdón, el valor real menos el aproximado sobre el valor real, ¿no? Era esta la diferencia, ¿no? Incluso el porcentual, pues había que multiplicarlo por 100. Pero digamos, en matemáticas siempre es mucho más conveniente el error relativo, ¿no? Es más conveniente el error relativo. Es el que mejor información nos da. Si tenemos un error relativo pequeño, significa que sí, los datos están aproximando bien a nuestra solución real. Uno casi no trabaja con el error absoluto porque justamente puede no darnos una información adecuada, ¿no? Puede ser que no nos dé una información correcta, ¿no? Entonces, el error relativo siempre es más utilizado, ¿vale? En este caso, pues bueno, hay que interpretar bien, ya los dejo a ustedes para que interpreten bien cuál de estas afirmaciones es falsa. Ya les dije, la primera es verdad, ¿cierto? Y aquí hay que identificar bien cuál es falsa de estas, ¿listo? Pero la primera, bueno, es verdad, ¿está bien? Entonces, esa de ahí. Este de aquí, de interpolación. Dice, la interpolación se utiliza cuando el objetivo es determinar valores intermedios entre los datos que estén relativamente libres de error. Entonces, dice así, la interpolación se utiliza cuando el objetivo es determinar valores intermedios entre los datos que estén relativamente libres de error, porque los métodos de ajuste de curva son regresión e interpolación. ¿Listo? En este caso, miren que las dos cosas que nos están diciendo son verdad. Tanto el enunciado como la razón o el por qué son verdad. Entonces, esto de aquí es cierto, miren, esto que lo estoy marcando en azul es cierto. La interpolación se utiliza cuando el objetivo es determinar valores intermedios entre los datos que estén relativamente libres de error. Claro, es lo que yo les decía hace rato. Cuando nosotros interpolamos, lo que hacemos
es tener unos datos que tenemos pues sin error, libres de error, e interpolamos esos datos mediante una función y podemos predecir datos nuevos que no teníamos antes. Justamente es lo que me están diciendo ahí, ¿no? Justamente es lo que me están diciendo ahí. Es determinar valores intermedios, o sea, nuevos que no teníamos antes, entre datos que ya estaban libres de error. Entonces, eso parte de ahí es nueva. Y la segunda razón también es nueva. Los dos métodos de ajuste de curvas que hemos visto son regresión e interpolación. También lo dijimos aquí hace rato. Regresión, que está aquí, e interpolación fue la parte de ajuste de curvas que vimos durante el periodo. Entonces, las dos cosas son ciertas. Pero ¿qué pasa ahí? Que la una no está explicando a la otra. La primera no está explicando a la segunda. Es decir, no tiene nada que ver que la interpolación sirva para ajustar, o mejor dicho, para determinar valores intermedios y que esta sea la razón, que porque los dos métodos o los dos métodos de ajuste de curvas sean regresión e interpolación. No tiene nada que ver. Entonces, veamos las opciones de respuesta. La opción A dice, la afirmación y la razón son verdaderas. Eso es cierto, las dos son verdaderas. Pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Ah, bueno, eso también es cierto. La razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Listo? Vamos a ver. La afirmación es falsa, eso de ahí está mal, eso no es, porque la afirmación sí es verdad, para eso era la interpolación, pero la razón es una proposición verdadera. Bueno, ya empezamos mal ahí porque está diciendo que es falsa. La afirmación es verdadera, eso es verdad, eso es cierto. La interpolación justamente es para determinar valores intermedios que no teníamos, pero la razón es falsa. Eso es falso porque ya dijimos justamente que esto también fue verdad, ¿no? Los dos métodos de ajuste de curvas que vimos fue regresión e interpolación. La afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Bueno, eso de ahí no es cierto. Ya dijimos que las dos eran verdaderas, pero la explicación realmente no está explicando el enunciado anterior. O sea que en este caso yo me iría por ¿listo? No es una explicación correcta de la afirmación. Entonces yo me iría por ahí. Las dos son verdaderas, pero no se están relacionando bien ahí. ¿Está bien? Este aquí es muy parecido, ¿no? Este aquí es muy parecido. Vamos a ver. Ah, ok. Dice así. En este contexto, consta de si hay problema, usted deberá seleccionar la combinación de dos opciones que respondan adecuadamente a la pregunta de acuerdo con la información. Los dos métodos de ajuste de curvas son regresión e interpolación. Esa es verdad, ¿no? Los dos métodos de ajuste de curvas son proyección y correlación. Proyección no vimos, entonces ahí está. Correlación es para otra cosa. Cuando se desea ajustar una curva a un conjunto de datos representado por puntos que representen su tendencia general, se utiliza el método de regresión. Esto es verdad. Cuando se desea ajustar una curva a un conjunto de datos representados por puntos que presente su tendencia general, se utiliza el método de progresión. Método de progresión ni siquiera hemos visto aquí. Entonces, miren que, pues, conociendo los temas que hemos visto, uno puede sacar también esta pregunta, ¿no? En este caso, ya dijimos, los dos métodos de ajuste de curva fueron regresión e interpolación, y esta de aquí también, ¿no? Cuando se desea ajustar una curva a un conjunto de datos representados por puntos que representen su tendencia general, se utiliza regresión, que fue justamente lo que hicimos aquí, ¿no? Que representen su tendencia general, utilizamos la regresión para obtener la línea recta que mejor se ajuste a esos datos. Entonces, 1 y 3 ahí serían. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, miren, estimados estudiantes, que bueno, ya dijimos, en este caso particular, estas son las preguntas que más o menos vamos a tener. ¿Listo? Se las voy a ir pasando lentamente para que queden en la grabación. Por supuesto, yo les mando la grabación y ustedes las analizan, las miran y van a ir viendo, pues, si pueden ser verdaderas, si pueden ser falsas. Y ahí van viendo también qué temas van a necesitar para presentar, pues, correctamente su examen. ¿Listo? Entonces, aquí también estamos con, yo le quito un poquito de zoom porque ya tiene mucho y se salta.
Era esta de aquí. Esta de aquí. Miren, entonces, miren que fórmulas matemáticas, yo no veo muchas, la verdad, yo no veo muchas. Fórmulas matemáticas no hay muchas. Lo que sí hay es bastante interpretación de las preguntas o de los temas que hemos visto. Entonces, solamente una que nos salió de calcular, que era la de la regla de Simpson 3/8, pero realmente la calculamos fue porque yo no la había visto antes, que las otras opciones eran de millones, ¿no? Las otras opciones eran de millones y no, pues no tenían sentido para esa integral tan pequeñita de 0 hasta 1 de esa función, que pues hubiese podido sacar, digamos, a punta de lógica, sabiendo que era como 0.6, porque las otras respuestas eran de millones, 1 millón, menos 1 millón, 2 millones, entonces no tenían sentido en la respuesta. ¿Listo? Entonces, estimados estudiantes, ya les voy a pasar aquí qué tipo de preguntas tienen. Aquí hay una de Gauss-Jordan, miren. Algunos de los métodos iterativos utilizados para solución de sistemas de ecuaciones lineales de la forma AX igual a B son método de Gauss-Jordan, Jacobi, interpolación de polinomios y método de Gauss-Seidel. Esa ya la tenemos que saber, claro. Ya lo hemos dicho varias veces. Para sistemas de ecuaciones lineales, lo único que vimos en el semestre fue Jacobi y Gauss-Seidel. Son métodos iterativos para aproximar soluciones de ecuaciones lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí sería 2 y 4, ¿no? 2 y 4. Jacobi y Gauss-Seidel. Gauss-Jordan sí es un método para resolver ecuaciones lineales, pero no es iterativo, es el que uno ve en álgebra lineal, que tiene que operar por filas, tiene que operar la matriz aumentada. Entonces, Gauss-Jordan no es un método iterativo para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Sí es para resolver sistemas, pero no es iterativo. Y los que vimos fue Jacobi y Gauss-Seidel. ¿Listo? Entonces, miren que unas preguntas, pues más o menos las podemos sacar así, ¿no? Esta de aquí. Ahí la van viendo. Y esta es de interpolación, miren, el polinomio de Lagrange. Y de hecho, yo veo que también sale fácil aquí. Entonces, estimados estudiantes, pues bueno, ahí les coloco las preguntas y ya ustedes las miran, las analizan y preparan entonces su evaluación para que obviamente traten de sacar pues una buena puntuación ahí. Polinomios de Taylor, sí. Entonces, miren que en resumidas cuentas, yo no veo mucho matemático, no veo. Veo mucho de interpretación y mucho de descartar cuáles son las opciones que no son correctas, pero no veo mucho de matemático como tal. Miren que aquí, por ejemplo, le dicen la regla de trapecio es uno de los métodos más empleados para estimar numéricamente integrales definidas. Eso es verdad. Su fórmula es, y miren que aquí la opción A me colocan un polinomio tal cual. Ahí no estoy aproximando nada. Ahí no estoy aproximando nada. Es simplemente un polinomio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo descartaría la opción A de una vez. ¿Listo? Sin saberme la fórmula del trapecio, sin tener necesidad de la fórmula del trapecio, yo descartaría la opción A de una vez porque me están dando simplemente un polinomio como tal. De hecho, yo sé pues la fórmula del trapecio. De hecho, la fórmula del trapecio es la B. La C y la D no corresponden con la fórmula del trapecio por esas constantes raras que les ponen aquí. Miren, les ponen unas constantes como raritas por ahí. A ver qué se me hizo. Les ponen como unas constantes raritas. Aquí, miren. No, este por acá, a ver, tal vez que se hizo. Aquí. Miren que aquí en la opción C le ponen un 2, un 5. Esas constantes no están en la fórmula de trapecio. Así tal cual. Aquí también unas constantes, pero en el denominador, miren, 2, 3. Entonces, la opción C y la opción D, ni siquiera es necesario que me sepa la fórmula de trapecio. Yo sé que esas constantes raras no van ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Que si la opción A no es porque es un polinomio tal cual, la opción C y la opción D tienen constantes raras que no están en la fórmula de trapecio, entonces, opción correcta, la B. ¿Listo? ¿Listo? ¿Está bien? Acá otra vez, miren, respuesta, ¿qué? Regla de trapecio otra vez, de interpretación. ¿Está bien? Solamente hay una de ecuaciones diferenciales. Miren, por aquí está, de Runge-Kutta de primer orden. Entonces hay que acordarse cuál es el método de Runge-Kutta de primer orden, tener la formulita
a la mano, esa sí hay que tenerla a la mano porque no la dan aquí, miren. Hay que utilizar el método run ejecuta y no ponen la formulita por aquí ni nada, entonces sí hay que tenerla a la mano. Y aquí hay una con sistema de ecuaciones. Ah, miren que esta de aquí es hasta fácil de sacar porque miren que dicen, al utilizar el método de eliminación de Gauss-Seidel, la solución aproximada al sistema de ecuaciones lineales es, dan el sistema de ecuaciones y dan estas posibles soluciones. ¿Cómo podemos hacer? Pues no es que haya necesidad de saberse Gauss-Seidel, no hay necesidad de saberse Gauss-Seidel. Simplemente reemplazar este valor de x, y, z aquí y ver cuál de este valor de x, y, z le da solución, ¿no? Por ejemplo, si yo reemplazo el primero, x1, y menos 1, z2. Entonces vamos qué haría. Incluso la voy a copiar aquí y vemos a ver qué daría, pero no es que sea necesario saberse Gauss-Seidel, pues, sino que simplemente podemos averiguarlo porque justamente Gauss-Seidel me va a dar la solución del sistema de ecuaciones lineales, entonces justamente voy a buscar la solución. ¿Listo? Por ejemplo, x igual a 1, y igual a 1, y igual a menos 1 y z igual a 2. ¿Aquí qué me quedaría? X igual a 1 sería aquí 1, 1. Menos 2 veces por y, pero y vale menos 1. Más 3 veces z, pero z vale 2. Más 3 veces z, pero z vale 2. ¿Esto cuánto me da? Esto me da 1. Menos 2 por menos 1 da menos por menos más. Y 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. O sea que me quedaría 1 más 2 daría 3 más 6 igual 9. Sí, da 9. Entonces, esa opción A me lleva por lo menos a resolver la primera ecuación. ¿Listo? La segunda, vamos a ver si resuelve la segunda. Entonces, miren, menos x, pero x vale 1. Más 3 por y, pero y vale menos 1. Menos z, pero z vale 2. Vamos a ver cuánto da esto. Menos 1 da menos 1. 3 por menos 1 da menos 3 y menos 2 da menos 2. Menos 3, menos 2 da menos 5, menos 1 da menos 6. Menos 6 está dando. Miren que la opción A está dando con todas las ecuaciones. Entonces, ni siquiera tenía necesidad de averiguarme, de saber quién es Gauss-Seidel. No, simplemente yo sé que Gauss-Seidel lo que va a buscar es la solución al sistema de ecuaciones y entonces debo encontrar la solución del sistema de ecuaciones. Verifiquemos la tercera a ver si da. 2 por x, x vale 1. Menos 5 por y, pero y vale menos 1. Más 2 por, más 5 por z. Más 5 por z igual a. Pero z vale 2. Z vale 2. Igual a 2 por 1, 2. Menos 5 por menos 1 da menos por menos más y 1 por 5, 5. 5 por 2, 10. Esto da 5, 15, 17. 17. Ahí está, miren. Entonces, ni siquiera tenía necesidad de saberme Gauss-Seidel. Lo único que tenía necesidad de saber es que Gauss-Seidel va a buscar la solución al sistema de ecuaciones. ¿Qué debo buscar entonces entre las opciones de respuestas? La solución al sistema de ecuaciones y ya está, ¿vale? Entonces, lo que les decía, mucho de interpretación y más bien poco de fórmulas, más que todo interpretación, saber para qué eran los temas que hemos hablado todo el periodo. Y bueno, ahí ya terminaron, ya se terminó. Listo, estimados estudiantes. Entonces, bueno, esa era básicamente la idea que tenía para este CIPA, simplemente ilustrarles un poco qué tipo de preguntas se van a encontrar, ya que algunos me han expresado pues que les daba como mucho miedo entrar a presentarlo y bueno, no saber qué van a encontrarse ahí, si muchas fórmulas, si algoritmos, si programe tal cosa, si programe tal otra, cosas que pueden ser muy complicaditas y realmente ya vimos que no, es más bien bastante interpretación, es más bien bastante de leer bien, pocas fórmulas más bien, unas cuantas, pero no significa eh, que no puedan buscarla, ¿no? O tener su resumen al lado. Recuerden que este examen no requiere reconocimiento facial, ¿no? Para este curso, este periodo, no. O sea que por ese lado, pues no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, simplemente van a presentar su examen y bueno, recuerden que hay plazo hasta el 25. Hoy mismo voy a subir esta grabación a YouTube y voy a mandarles el video a todos los estudiantes, pues para que todos tengan en cuenta, pues como las anotaciones que hemos visto aquí, que hemos hecho aquí y puedan presentar su examen. ¿Listo?
Bueno, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta adicional que tengan? ¿Algún comentario que tengan ustedes? ¿Alguna duda? No, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, no hay ningún problema, Muchas todo bien. gracias. Bueno, ya tienen una idea, pues más o menos clara de qué tipo de preguntas van a encontrarse ahí, ¿vale? Bueno, estimados estudiantes, entonces ya con esto pueden, digamos, hacer los apuntes que tengan que hacer para su examen, ver qué tipo de fórmulas necesitan, ver qué tipo de temas necesitan. No es que tengan que saberse los temas, repito, pero saber, digamos, lo básico de para qué servía cada tema, miren que fue muy importante. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos hasta aquí, que estén muy bien y espero la verdad que les vaya muy bien en la evaluación final, ¿vale? Muchas Profe, una gracias. preguntita, pues aparte del tema, ¿las Dime. calificaciones por cuánto estarán más o menos? ¿De las calificaciones de qué? ¿De la tarea 3? Sí, de la última fase. Ok, están en proceso, listo, están en proceso, sino que también hemos estado un poco ocupados los docentes con Expotech, que es pues justamente el evento que está desarrollando hoy, ¿cierto? Entonces, hemos estado como un poquito ocupados con la organización de esa parte y pues justamente eso ha atrasado un poquito el proceso de calificaciones, pero espero por lo menos yo terminarlas mañana y ya tenerlas toditas ahí, ¿listo? No, asistencia no, yo saco la asistencia aquí mismo de los que, de Teams, me da la asistencia de los que entraron, entonces yo la saco ahí mismo, ¿listo? Bueno, estimados estudiantes, entonces, que estén muy bien, buenas noches para todos, que descansen, ya nos veremos entonces en otra oportunidad, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego.